Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados. Congregados hoy 30 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en una reflexión al tenor de la palabra de Dios con la Fundación ECARRAM, Escuela de la Conciencia Ambiental. Y Dios mediante en breve con la Fundación Cambio Gnosis, que habrá de ser oikognosis, oikos en tanto ese habitar en ese mundo interior, habitando todos en unidad, en la diversidad para la universalidad del ser, ese mundo exterior, pero todos siendo un mismo mundo, el mundo creado por Dios, la creación, que es esa transformación que Jesús vaya haciendo en todo corazón, como dice el Salmo 50. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Regalo que nos hace el Espíritu Santo santificador después de haber conmemorado el domingo pasado, Dominus Deus, días que dominó el Señor, 2023 años después de la ascensión de Jesús al reino de los cielos, habiendo cumplido su misión de salvación en una primera instancia, por esa revelación directa, esa manifestación expresa y esa santificación que inicia Jesús como primer paráclito, pero que continúa el Espíritu Santo como el segundo paráclito, en tanto ya es la tercera persona de la Santísima Trinidad que retoma de la segunda en Jesús, siendo la primera el Padre Creador, pero toda ella una familia, la familia sagrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios mediante el domingo próximo habrá de ser la conmemoración de la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia inhabitando todo ser siendo, creyente, no creyente, o descreyente porque dejó de creer o porque todavía no se ha dado a creer o porque simplemente en su ego no le quiere creer a Dios. Se pierde de crear con Dios, se pierde de transformar con Dios y se puede perder de santificarse y ayudar a otros a santificarse y ayudar en la santificación. Ser un idiota útil del mundo en vez de poder ser un ser útil al Creador, al Padre, al Transformador, el Hijo, y al Santificador, el Espíritu Santo. Se pierde la oportunidad en esta vida terrenal de avanzar en una vida celestial, siendo un ser trascendental, un ser que trasciende, que despega, que se despega, que despliega amor, misericordia y justicia divina, haciendo la voluntad de Dios, dando gracias a Dios por todo lo que se ha recibido, empezando por la vida, por tener seres que su vida, entre comillas suya, porque es prestada, es en gracia de Dios, se comparte. Y se comparte por el mero hecho de compartir la creación, por estar vinculados como obra hecha por Dios en la creación y de tener una gracia especial de ser consciente de ello, ese valor propio, entre comillas propio, en tanto es individual, es singular, es relativo, pero se vuelve al concepto de gracia, gratuidad, gracia creadora, gracia transformadora, gracia santificadora, para ser
en la misma forma que se recibe de Dios, que es el amor, que es generosidad, que es universalidad, que es unidad, asimismo se debe replegar en todo ser siendo, sea amado, sea no amado, o que aún no hemos amado, pero Dios ama, ha amado y amará a todos. En todos se escribe una historia de salvación con Cristo, el que hace como segunda persona de la divinidad una obra de creación con el Padre Creador, el dueño de la obra, y una obra de santificación con el Espíritu Santo Paráclito. Es el defensor, pero del bien vivir, de la bienaventuranza, es el defensor de la razón de ser, si se fuese a mirar desde la lógica humana, de la creación, de la obra creadora y del potencial de creación a partir de allí. El Paráclito viene a defender esa propuesta, no a defender a nadie en particular, ni a ninguno, ni a un pequeño grupo. Ni Cristo tampoco vino a hacer negocios con ninguno, a establecer un acuerdo de mínimos en lo económico, en lo político, en lo social, para repartirse el poder, para repartir el tener, para repartir placer. Él no vino a tomarse de balde lo que es obra de su Padre Creador. Vino como administrador del bien vivir, de la bienaventuranza, de las gracias, dones y talentos que deja el Espíritu Santo en todo ser siendo. Vino con María Santísima, su madre, Madre de Dios, Madre nuestra, por encargo, por habernos hecho hijos, por participación de Dios Padre, como lo es Él. Seríamos sino una criatura, una hechura de la obra de Dios, como cualquiera otra, sin ninguna distinción, pero nos ha dado ese privilegio y se va desperdiciando, se va desmarañando, se va desbaratando para quererlo hacer a la manera propia, con esa soberbia, esa ceguera, esa vaciedad espiritual, intelectual y emocional en su orden. No son adjetivos, sino que son formas, estados, son vinculaciones entre lo terrenal y lo celestial, que es espiritual, que es intelectual, que es emocional. Le han denominado dimensiones, ejes. Algunos otros lo llaman variables, ya desde lo positivo, el positivismo. Lo positivo y todo es lo mismo. ¿Qué es positivo y qué es negativo? Unidad de contrarios. No suman, no restan, no multiplican, no dividen, no conectan matemáticamente, ni estadísticamente, ni cartesianamente. Eso fue un legado perverso de una mala práctica por no haber vinculado la divinidad en esos procesos de supuesta transformación del mundo, de hacer las cosas en este mundo y de quererse ir por su cuenta, la criatura humana, poniendo en riesgo a la humanidad y siendo una amenaza planetaria, contrario al orden natural, contrario a la impronta del orden natural que está en todo ser siendo. A todos se les ha dado, en gracia de Dios, de forma diversa, para ser replegado progresivamente en el hogar, en la comunidad, en la sociedad, para toda la humanidad. Esta humanidad, en tanto habrán otras formas de organización en otros astros, otros planetas, que habrán de coligar formas de vida, vida eterna. De hecho, por fe, están allí
santos mártires y apóstoles que han hecho un camino de vida y ahora gozan de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de la divinidad cercana, porque hicieron todo el ejercicio en la tierra, nacer, crecer y no perecer, sino trascender, porque esa es la vida eterna, cerrar un ciclo, pero siguen otros y otros y otros ciclos sucesivos, que en la medida en que se logren a plenitud vivir, pero como el mismo nombre lo dice, en común unidad, pero también unidad en la diversidad, no solo en lo que es común, porque no se habla de singularidad, no se habla de uniformidad, no se habla de relatividad, sino una complejidad, complexus, tramas que van revelando, manifestando, expresando lógicas, modelos mentales, lo que llaman ahí metanoia en Grecia, raciocinios, juicios, argumentaciones, que todo ello da cuenta de la capacidad pensante, la capacidad reflexiva, de la capacidad cognitiva, pero servida no de la capacidad, sino de la gracia santificante que es el discernimiento y la sabiduría, sapiencia, suma del Dios soberano, inhabitando en todo ser siendo, como dice Fray Nelson Medina, como doctor de la Iglesia o doctor en teología fundamentada de la Orden de los Dominicos. El Logos, ahí sí de Grecia, pero un Logos que llega es del Espíritu Santo, inhabitando en todo ser siendo que en amor, por la meditación, en la oración, en el ayuno, en la acción, por una vida en estado de gracia sacramental, el bautismo y la confirmación, la comunión, la confesión de los pecados y sobre todo, como dice la palabra de Dios hoy en San Marcos y en los eclesiásticos, que de los sapienciales, en Sirácida y el Salmo 50, que ya se mencionaba. El que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios, porque la salvación llega para todos, pero no todos la aceptamos o la aceptan o la querrán aceptar. No todos habrán de querer el reino de los cielos, vida eterna y plenitud, que es la felicidad, la libertad en Dios y la paz, que es interior y es en gracia de Dios. Y lo que menos se espera es que refleje con doble C, reflejar. No es reciprocidad en las mal denominadas leyes universales para prosperidad económica, beneficio material y satisfacción de necesidades mundanas del mundo, al estilo del mundo, en la mala lectura de lo que es el mundo, porque el mundo es la creación, pero fue hecho para la perfección, para dar gloria a Dios en la cocreación con el Padre. Por esa desobediencia inicial de Adán y Eva, del árbol del bien y del mal, comer el fruto prohibido, querer llegar al fruto, ni siquiera haber sembrado, la siembra la hizo Dios, Él mismo cosecha porque Jesús es la vid y nosotros los sarmientos, y el Padre es el que hace las podas. Él va como buen padre corrigiendo, buena madre, porque es lo mismo, es la esencia del ser o del alma.
cae fuera del mando, el control, el dominio de lo humano en una supuesta lógica, en un supuesto lenguaje, en una supuesta horma que le quiere dar forma. No, seres amados, al contrario, es el absoluto, es Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, y nosotros una partícula muy coloidal, muy lejana, muy mínima, valga la exageración allí, no hay palabras para decirlo, infinitamente pequeño contra Dios. Y el pretender de ahí relativizar a otra partícula pequeña, ¿qué es lo más que harán? Por fuerza inercial, masa inercial de partículas que se definen los movimientos brownianos, una partícula con otra, pues ganarán más peso, ganarán más tamaño, ganarán más volumen y caerán más rápido, se precipitan. Es un principio que se utiliza en la ingeniería para remoción de partículas allí que están suspendidas en el aire, impactándolas con agua en un recipiente, en un contenedor, en una unidad de control. Porque al coligarse, al amalgamarse, compactarse, pues ganan gravedad específica y caen. Y después se recogen. Pasan de ser polvo cósmico, pues polvo atmosférico, polvo de un ambiente cerrado o abierto, ambiente en tanto una unidad de control humano. Pero el ambiente trasciende ese concepto humano, una lógica humana, un abstracto, una modelación humana, una hechura humana, no. El ambiente viene a ser la creación que según la limitada condición humana para entender, para comprender y trascender, lo va reduciendo. Que eso es lo que ha hecho el materialismo, el positivismo, ese cartesianismo, llevarlo a lo más íntimo para hacerlo manejable, para hacerlo gestionable, para hacerlo estudiable, que se pueda estudiar según su información, sus conocimientos, su llamada inspiración, seres amados, es el susurro pero del viento, del Espíritu Santo que llega de donde quiere, cuando quiere, como quiere. Es el Espíritu Santo inhabitando en el ser, pero a veces se tiene conciencia de ello, otras veces se tiene conciencia de su poder, de su tener y de su placer que causa, pero no se tiene conciencia de que realmente eso llega en gratuidad. No se descubrió un territorio, se encontró, ya estaba, lo decía un profesor en la Facultad de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Antioquia, Luis Horacio Muñoz, después de una denominada celebración del Día del Descubrimiento de América. Decían, no nos descubrieron, nos encontraron, ya estábamos. Considerándose él de suyo, como si fuese indígena o comunidad originaria, no lo diría con esas palabras, o considerándose de América, de Abya Yala. Se diría hoy, después de 20 años o más, 25 años. Ya eso cae en un anacronismo, ya está lejos en el tiempo, en el cronos, según Grecia, pero hoy día se sitúa espaciotemporalmente en Cartama, estamos en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, y esta región circunscrita en una más grande nación que es Colombia, pero que repliega hacia una internación donde no hay interacción, que es entre países, entre pueblos, entre naciones. Sion, sí en el orden natural, sistema de gestión natural del orden natural, pero que era la Sion, la Nueva Jerusalén, la que se pretende fundamentar para estas sociedades en lo que estableció Cristo con su esposa, su madre, la Santísima Virgen María, con la Iglesia cristiana. Cristo, piedra angular,
y todas nosotras almas, empezando con María Santísima, carismáticamente, en carismas, replegados por toda la humanidad, en toda la mundanidad, en toda esta terrenalidad. Pero eso no se ha sabido trascender, por estar ese instinto dominando la mente, y esa mente en una supuesta lógica queriendo gobernar los espíritus, otros, incluso sin haber ordenado mente, cuerpo y alma propio, que ahí es donde viene la aportación de espíritu en cuanto a logos, porque es, en vez de hablar de mente, la mente con la lógica humana para hacer cosas que se supone lejos de Dios o que no es por gracia de Dios, haciéndose creer como Dios, esos son estratagemas, galimatías y exabruptos que vienen del tentador, del enemigo, del opositor, el patán, que coopta del interior del ser, de su corazón, eso poco de santidad o mucho que tenga, eso poco o mucho que tenga de una verdadera transformación, que la transformación se cifra es en el ser, no en el hacer, no en el tener, no en el poder. Eso no es transformación, esos son cambios, cambios de ideologías, que son ideas que terminan siendo logias porque ya no hay ideas. Entonces no los congrega nada. El eterno vacío, el eterno retorno, como decían los griegos, de la cuna a la tumba, y vuelva por los ciclos de los ciclos de los ciclos repetitivos, depletivos, distorsivos, como se viene desformando, como se viene desagregando, como se viene desarmonizando lo que en su sabia, perfecta y justa, que es santa, forma lo ha hecho Dios, para dañarlo, pretenderlo arreglar, sin tener siquiera el molde, el arquetipo, el rompecabezas, como decía Everardo Cáceres en estos días con la meditación de la palabra de Austin en Estados Unidos, en Texas, que cuando se hablaba de los órganos de un mismo cuerpo, que decía San Pablo referente al Espíritu Santo, que ese carisma repliega en dones, gracias y talentos. Puede ser un don, una gracia, un talento, o uno de ellos en cada ser siendo, pero todo eso hay que compartir. Él situaba un testimonio de un rompecabezas que compró, que le encanta para armar, y le venía, para faltar la última pieza, dos de ellas repetidas y le faltaba una, entonces nunca lo iba a poder armar. Y hay rompecabezas que vienen sin el mapa, sin la muestra, sino que son de pura abstracción o de pura capacidad lógica, de raciocinio o por inferencia, lo que despierte en cada ser en su según su entusiasmo, en su creatividad y en su habilidad. Lógica emocional o lógica matemática, lógica estética, lógica ecológica, según dice Howard Gardner, inteligencias múltiples, o Vygotsky, que también se han manejado acá en la Escuela de la Conciencia Ambiental, pues se han estudiado también, se ha ido a profundidad, y ahora se trasciende en ellas con el logos del Espíritu Santo. Ya no se hablará de lógica humana, sino de logos, cuando son sentimientos, pensamientos y accionamientos santos. A eso lleva, tomando la metáfora del rompecabezas o la experiencia de nuestro hermano Everardo, y lo que se ha dicho por acá, incluso está en la tesis de maestría en ciencias del ambiente, el armar el arquetipo del orden natural es como jugar al puzzle, al rompecabezas, y cada quien tiene en su cabeza, pero en su corazón y en su corpus, su ser siendo para aportar en ese tejido. Tejer, entretejer,
y entretener, porque en el bien vivir, en la bienaventuranza, que es un bien común, no entretener en tanto distraer, que es contrario a traer, tomado del mismo griego, la tracción que jala el buey, tracción, atracción, sin tracción, sino que es retracción. Entonces es retraer, distraer y en peor de los casos retrotraer, que es volver atrás, irse para atrás, caminar de para atrás, como se dice por metáfora el cangrejo, caminando de espaldas. Habrá que devolverse sobre sus pisadas, pero pisadas en firme. Si son sobre sus mismas pisadas, es caer sobre el mismo error, sobre el mismo desacierto y repetir el mismo daño. Pero si esas pisadas se retoman en Cristo, quien las ha pisado, pisando uno sus huellas o caminando con Cristo, son seguras. Y ese es el regreso a vida eterna. Para Él, el regreso al reino de los cielos. Para todo ser amado que en santidad, que es pobreza, humildad y obediencia en Dios, haciendo esa kenosis, ese abajamiento, ese liberarse de las presiones del mundo, de las lógicas del mundo, de las exigencias del mundo y darle plenitud en esa verdadera felicidad, libertad y paz interior que vino a traer Jesús y nos ha dejado ese legado en el Espíritu Santo, que es la impronta del Creador, del Padre. Ello sí permite reconfigurar ese arquetipo universal, pero porque está siendo en Cristo, caminando con Él. Pedid en mi nombre y mi Padre os concederá porque Él os ama, como yo os he amado y porque sé que me aman. Aman al Hijo y aman al Padre, porque se está amando a la Santísima Trinidad, porque se está cayendo en el círculo del amor, y porque ese círculo del amor que es el Padre, el amante, el Hijo, el amado y el Espíritu Santo, el amor en sí como expresión, como estado de plenitud del alma, de la mente, del cuerpo, como esa trama, ese rizoma, ese nodo bien configurado. De aquí tomamos de Miguel Martínez Mígueles en La complejidad, en Edgar Morán, Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán en Hermosillo, en Sonora, donde se adelanta el doctorado en pensamiento complejo. Nodo, en tanto es, conecta, fuerza, movimiento y energía. O sea que es un asunto tridimensional, que es en un vector como se ha entendido fuerza, magnitud y sentido. Pero más allá de un equilibrio estático, dinámico, energético, y más allá de un balance, es la consideración rizomática de trama, cada ser en su nodo alma, mente y cuerpo, que ya sería alma, espíritu y cuerpo, tomando el logos desde la gracia santificante y descodificando, desmontando, desconstruyendo lo que no se ha hecho en santidad, lo que no sea santificante, lo que no sea por santificación, que es la significación en Dios. Todo eso es contrario al orden natural, es contrario a la impronta del orden natural de la creación y es contrario a la trazabilidad, ese continuum, ese proceso sistemático, aunque ya es redundante hablar de procesos, porque si es sistemático es por procesos de vida eterna, hacia allá, a trascender. Esa viene es por la divinidad y es gracia de Dios. Meditación, oración, ayuno y acción, primero. Segundo, vida sacramental, bautismación, comunión y confesión de los pecados, culpas y daños.
que es ser consciente de ello, conectar con todos para restablecer el daño con Cristo. Él sana pasado y poner en manos de Dios Padre la providencia futuro. Y en ese eterno presente que es el Espíritu Santo, aunar de su ser, vida y obra, todo ser siendo sus dones, carismas, dones, gracias y talentos que son carismas, y ahora sí repliegue en lo que se viene, que es obras, hechos y acciones en común unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Esa es la verdadera admisión ambiental, que ya sería admisión mundanal, pero no del mundo, el estilo inmundo, sino mundanal, en tanto es un mundo trascendental. Todos los mundos que somos siendo, cada ser entretejiendo mundos y entreteniendo al mundo, pero en el verdadero gozo, el verdadero júbilo, que la verdadera alegría, que es sentir la presencia de Dios inhabitando el corazón. Amén, que así sea. Y ahí vendrán los frutos del Espíritu Santo, los frutos de la divinidad y los frutos de la creación, como el Creador ha pretendido sea siempre. Seres amados, maravillosa meditación que el Espíritu Santo ha compartido a través de su servidor, amigo y hermano, con todos seres amados, para que sea como un legado en la humanidad, para seres de buena voluntad, al Padre Creador, de buena inteligencia, al Espíritu Santo Santificador, y de buena actitud a Jesucristo, resucitado y resucitador. Amén, que así sea. Hasta pronto, muchas gracias. Dios les siga bendiciendo.